Las interfaces son una especie de plantilla que lo que hacen es obligar a una clase que las implementa a tener sus métodos. Podemos declarar una interfaz con la palabra reservada de interfaz, un nombre, y dentro declararemos los métodos que queramos. Public, estamos declarando un método público, set nombre, que nos pasa un parámetro. Podemos extender una nueva interfaz plantilla 2, la extendemos desde interfaz plantilla 1, la que hemos declarado anteriormente, y aquí tenemos un método public function getNombre que no pasa ningún parámetro. Desde la interfaz no podríamos instanciar ningún objeto. La clase plantilla que implementa la interfaz plantilla 2, que a su vez extiende la plantilla 1, venimos a nuestra app, vemos que inicialmente nos da un error, y aquí vemos que también nos dice que tenemos un error que no implementa los métodos getNombre, setNombre. Aquí son abstractos estos métodos y tenemos que implementarlos para que no tengamos ningún error. Vemos que nos obliga a que tengamos estos métodos dentro de nuestra clase. Si dentro de nuestra clase implementamos public function setNombre y damos un return, mi nombre es con el parámetro que tengamos, vemos que ya ha desaparecido nuevos errores y ya no tenemos ningún error. Cuando declaramos public function getNombre, que son los dos métodos que se implementan en nuestras interfaces, setNombre con un parámetro, plantilla 2 getNombre, y en nuestra clase plantilla implementamos plantilla 2 que está extendiendo la plantilla 1. Ya no tenemos ningún error. Venimos a nuestro navegador, vemos que no hay ningún error. Ahora ya podríamos instanciar nuestro objeto plantilla, que es igual a new plantilla, que es nuestra clase, y pedirle que nos devuelva de objeto plantilla setNombre con el parámetro Juan Manuel y del objeto plantilla getNombre sin parámetros. Si venimos a nuestro navegador, vemos que nos devuelve los return desde clase plantilla, métodos en nombre heredado de plantilla 1, clase plantilla, método getNombre implementado de y plantilla 1. Otra cosa que nos permiten las interfaces es la herencia múltiple. Podríamos crear una interfaz plantilla 3 con una clase abstracta y plant1 con el parámetro edad, una interfaz y plantilla 4 con una clase abstracta y plant2 y en la interfaz y plantilla 5 la extendemos a y plantilla 3 con una coma, la segunda interface que extendemos y podemos declarar dentro de nuestra interface que está implementando las otras dos una nueva función. Vamos a crear una clase plantilla 2 que implementa y plantilla 5 que a su vez está extendiendo las otras dos interfaces y podemos extender nuestros métodos con public function y plantilla edad y nos hace un return, public function y plant return function y un public function y plant 3 return. Una vez hecho lo anterior, podemos instanciar nuestro objeto
objeto plantilla 2 igual a new plantilla 2, que es nuestra clase que está implementando, y plantilla 5, que a su vez extiende con herencia múltiple las dos interfaces anteriores, y pasamos un eco de nuestros objetos con nuestra edad, parámetro y sin parámetros. Venimos al navegador, vemos el resultado, parámetro edad y método sin parámetros. De esta forma vemos cómo la interfaz está generando una estructura obligatoria que se debe cumplir en las clases que implementen dicha interfaz y que podemos tener una herencia múltiple o simple dentro de las mismas. Cuando definimos nuestras interfaces, los métodos siempre han de ser públicos y han de ser abstractos porque no los podemos desarrollar. Las clases abstractas son otra especie de plantilla distinta a las interfaces, donde podremos definir nuestros métodos como abstractos, protected, public o private, según nuestros deseos, y podremos desarrollar nuestros propios métodos dentro de la clase abstracta. No tienen que ser métodos abstractos sin desarrollar. Para lo cual siempre las dos palabras reservadas, abstract y class primero, nombre de la clase, llaves, y dentro los métodos han de ser declarados como abstractos, protected, public o private, función, nombre, parámetro o sin parámetro. Podemos hacer public function, no es abstracta en este caso, mi función sin parámetros y que ya nos imprime directamente, estoy en mi función, en mi clase abstracta. Desde nuestra clase abstracta no podemos instanciar un objeto. Tenemos que crear una clase que extienda o herede la clase abstracta. Podemos ver que nos da un error, igual que en las interfaces. Nos está obligando a nuestras clases abstractas a implementarlas dentro de la clase que extiende la clase abstracta. Veo que cuando yo llamo a public function nombre o que nombre, desaparece el error. Es una forma de obligarnos a mantener esta estructura, igual que las interfaces. A partir de aquí ya podríamos instanciar un objeto dentro de nuestra clase que hereda de la clase abstracta. En primer lugar, lo que hacemos es crear nuestro objeto que instancia new mi clase, que es la que extiende o hereda de mi clase abstracta, con los métodos obligatorios. Vemos que tenemos un método public function, mi función, que no lo hemos definido en la clase que hereda la abstracta, pero al cual vamos a poder acceder porque ya está extendiendo la clase abstracta. Y no es obligatorio. Solamente serán obligatorios los que hemos declarado como abstractos. Abstract, protected functions, el nombre, son los que nos darán error. Una vez hecho esto, le pido que mi objeto instanciado a new mi clase acceda al objeto, al método mi función sin parámetros y mi función me hace un eco. Vamos a ver si es cierto. Esto es de antes, llamo a public, estoy en mi función, en mi clase abstracta, que es lo que me devuelve el método mi función dentro de la clase abstracta. Del mismo modo accedemos al método setNombre pasándole dos parámetros. Vemos que cuando declaro abstract_protect función setNombre le paso un parámetro, pero cuando en mi clase extend heredo la clase abstracta, declaro public function setNombre, nombre, y le paso un nuevo parámetro apellidos.
inicializado a nada. Aquí voy a llamar a mi objeto setNombre, le paso el parámetro nombre y el segundo parámetro que le estoy pasando al declararla en mi clase. Y por último, en mi objeto getNombre, tal y como nos los devuelve, hacemos un return método getNombre de nuestra clase abstracta que hemos heredado. Vamos a ver el resultado y vemos cómo nos devuelve nombre y apellidos con los dos parámetros y el método getNombre sin parámetros. Resumiendo, hemos visto cómo las interfaces nos permiten crear una plantilla donde siempre tiene que ser public los métodos y al nombrar o al declarar una clase que implemente estos interfaces, siempre tendremos la obligación de integrarlas, si no nos dará error. Podemos pasar parámetros o no dentro de nuestros métodos y podemos hacer que haya una herencia múltiple dentro de las interfaces. Mientras que las clases abstractas lo que hacen es permitirnos que nuestros métodos sean protected, publics o private, extender nuestros métodos dentro de la clase abstracta y modificarlos a nuestro gusto o implementar nuevos parámetros y acceder a los objetos. Y siempre hemos de cumplir la obligatoriedad de incluir las funciones o métodos abstractos dentro de la clase.